vamos a nuestro tema 3. Nuestro tema 3 le hemos titulado El psicodrama en la historia de la psicoterapia de grupo. Una nota cronológica. Vamos a poner de una manera muy resumidita, pero bueno, por lo menos que haya una línea para que podamos situar los eventos que tienen que ver con la psicoterapia de grupo y dónde se sitúa el psicodrama. En nuestra app, hoy hay una cosa que quería deciros, especialmente a mis alumnos. Hoy es mi cumpleaños. Madonna y yo cumplimos años hoy. Con esto no penséis que eso es una incitación a que me hagáis regalos, necesariamente. www.psicodrama.es para el que note esa tensión, ese deseo irrefrenable. Esto tampoco vamos a prohibir al que le surja ese deseo irrefrenable. Ahora, para los más jóvenes tengo que explicar qué es un regalo. Es que te voy a enviar un link con una canción muy bonita, eso es muy moderno. Pero un regalo es una cosa donde uno va a una tienda y dice, esto es una cosa tangible. Uno se echa mano a la cartera y afloja la guita. No es una insinuación, solo es un recordar para la modernidad. Te voy a mandar un poema, tema 3. El psicodrama, que de verdad, es que lo tengo que aclarar todo. El psicodrama en la historia de la psicoterapia de grupo. Vamos allá. Bueno, para empezar, recordamos lo que hemos visto hasta ahora, que ha sido dos cosas. La primera era como que es el psicodrama, una psicoterapia que hemos llamado psicoterapia de encuentro, apoyada en la filosofía de encuentro. ¿Esto qué es? Acordaros bien, porque esto va a ser el eje del que pensamos casi siempre, casi todo lo que hacemos. ¿Qué es lo que significa para nosotros una psicoterapia de encuentro? Es un encuentro yo-tú, ¿vale? Como que el foco de lo interpersonal va a estar en el eje de lo que hacemos. Después, el otro día nos dedicamos un poco a ver la obra de Moreno desde el propio Moreno. Es decir, qué surgió en este hombre, cuáles fueron sus inquietudes, cuáles fueron sus curiosidades, qué le lleva un poco a ir generando esa idea de que existe una manera de abordar diferente a la que en su época existía, que acordaros era la cura por la palabra, es decir, el psicoanálisis, y poquito más. Y desde ahí, cómo él atribuye al grupo la capacidad, al grupo y a la acción y a la emoción, la capacidad de ayuda, la capacidad de... Bueno, ¿desde dónde vamos a mostrar esta breve? Es una síntesis, ¿vale? Una síntesis de esa historia del psicodrama en la psicoterapia de grupo. Nos vamos a apoyar en un artículo de Adam Blackner, uno de los hombres del mundo del psicodrama más generosos, con una base de datos abierta, con un montón de artículos para el que lo quiera mirar, y que además de esa generosidad pues es uno de los grandes autores americanos que hemos tenido en nuestro mundo del psicodrama. Hay muchos libros suyos están traducidos. Bueno, el otro día empezamos con un camión jorobando, hoy una ambulancia, porque hay que darle un tono siempre creativo a nuestras grabaciones. El artículo de Blackner es A Historical Chronology of Group Psychotherapy and Psychodrama. Esto es en honor de mi profesora de inglés, que se llama Mirka, y la mujer no ha perdido la esperanza de que yo algún día consiga hacer una cosa en inglés digna y que la gente lo entienda. Bueno, nuestro trabajo hoy lo vamos a ver en 3 momentos, tal y como lo organiza Blackmer en su trabajo. Un primer periodo, que habla un poquito de los primeros apuntes, lo que llaman los pioneros. Después, un pequeño esbozo sobre lo que sería la expansión de la psicoterapia de grupo. Y, por último, un último periodo que él llama de innovación. ¿Cuáles son los pioneros de la psicoterapia de grupo? En la cabeza de los que sospechamos que late la idea de que el grupo puede tener algún beneficio terapéutico, como queramos llamarle, sanador, etcétera, está Prague, Joseph Prague. En el año 1905, él era un internista y estaba trabajando en el Hospital General de Massachusetts, en Boston, y su trabajo era fundamentalmente con personas aquejadas de tuberculosis. Él descubre y empieza a darles charlas informativas y empieza a ver cómo el efecto de esa información y ese compartir entre los miembros del grupo tenía un efecto benéfico. Les ayudaba, aunque parecía que lo que tenían que atender estaba muy alejado de cualquier problema psicológico, etcétera, etcétera. Después de eso, este mismo formato donde él habla, informa y comparte, que como ves es muy didáctico, pues lo hace también con pacientes psiquiátricos y empieza a sospechar el efecto beneficioso que tiene el trabajo con las emociones. Bueno,
Del año 1908 a 1911, fijaros, aquí estamos en 1905, el método es una didáctico, expositivo, verbal y un poquito de compartir. Moreno ya estaba, como os decía el otro día, ya había hecho ese trabajo con niños donde hacía juegos dramáticos en los parques de Viena y a su vez había empezado también a trabajar con personas desfavorecidas que ejercían la prostitución, donde empezó a crear algo así como una manera de organizarse, como la capacidad de organización, la capacidad un poquito de apoyarse unos a otros y crear un sindicato. Y también entre los años 17 y 18 estuvo trabajando en un campo de refugiados, donde en él surge ya la idea de lo que sería sociometría. ¿Qué es la sociometría? La medida, la métrica de las relaciones humanas. Es decir, a la hora de poder explicar una psicoterapia interpersonal, tenemos un poquito que tener algo que él desarrolla después, que es, bueno, pero cómo podemos medir, o cuál es el criterio de medida de cuáles son las relaciones más benéficas, más dolorosas, más sanas, etcétera, etcétera. Bueno, en 1921 Lassell empieza a trabajar en el Hospital San Elizabeth con enfermedades, con personas aquejadas de enfermedades mentales. Y trabaja también de una manera similar a Braque, es decir, establece como conferencias, etcétera. Y este trabajo suyo enfatiza un poquito su pensamiento, ya tiene una influencia analítica, lo denomina análisis de grupo. En el mismo año, Alfred Adler hace lo mismo con familias y profesores. Su dinámica es un poco como informar, reflexionar sobre lo informado y de alguna manera pues ver si de ahí la gente puede sacar algo que les pueda servir un poquito de ayuda. También un autor se llama Dreyfus, como su propio nombre indica, este debía ser de Soria, empezó sus trabajos con grupos de alcohólicos. Bueno, recordemos que el 1 de abril de 1921, Moreno considera que es la fecha, el otro día lo decía, la fecha de creación del psicodrama, ¿vale? Y aquí empieza también un poco a hacer el desarrollo de sus primeras ideas sobre lo que sería la teoría del rol. A este periodo, Moreno lo define como asionormativo. ¿Qué es asionormativo? Pues aquellas normas axiológicas, aquellas que van a guiar un poco su pensamiento psicodramático y que después, de alguna manera, son esas bases que él va a trasladar al mundo de la sociometría. Freud también estaba, pero ya sabéis que Freud estaba un poquito en su mundo más intrapsíquico. Aún así hace un pequeño acercamiento en 1922 en un trabajo que se llama Psicología de Grupo y Análisis del Yo. Bueno, del pensamiento psicoanalítico hay otros autores que aquí ya nos dan alguna pincelada que es muy interesante desde la posición en la que nos colocamos como terapeutas, desde el psicodrama y desde otros modelos. Por ejemplo, Burlot y Trigan consideran que el grupo es una manera de abordar los problemas que las personas puedan tener con la autoridad. Entre otras, la autoridad que se le atribuye al terapeuta. Fijaros que aquí el otro día cuando hablábamos la diferencia entre una posición de encuentro yo-tú suena mucho más simétrico que una posición de yo-ello. Yo, que estoy en un lugar de poder, de conocimiento sobre ti, sobre lo que a ti te pasa, frente a alguien que está contigo descubriendo juntos aquellas cosas que puedes necesitar para resolver tus conflictos. Bueno, pero claro, probablemente vosotros pensaréis, bueno, pero esto del grupo analítico y tal, de una manera muy sintética y probablemente bastante errónea. Claro, cuando uno piensa desde un modelo psicodinámico, un grupo, de alguna forma lo que está trasladando es el esquema clásico de pensamiento de lo que es el aparato psíquico a la lectura del grupo. Os lo digo de una manera exagerada y quizás un poco con respeto, pero quizás con un poquito de humor, ¿no? Pues todos en un grupo sabemos quién podría ejercer esa función normativa. Cada vez que en el grupo hay alguien que dice cómo hay que hacer las cosas, pues aquí tenemos a Manolo que está súper yo y está súper yoico. Pero siempre hay otro que es el de otra que quiere hacer las cosas de una manera más impulsiva. Bueno, pues aquí el Antoñito está hoy un poquito con la cosa yoica. Y luego siempre hay otra, pues yo qué sé, está Luisa que dice, mira, vamos a llevarnos bien. Para poder hoy abrazarnos según las normas establecidas, tendríamos que hacerlo a una distancia de 2 metros. Bueno, pues entonces esa lectura sirve un poquito para ver cómo se crea esa especie de homeostasis grupal, donde tú con una idea de lo que es intrapsíquico intentas leer una dinámica, unos movimientos grupales. Es evidente que si tú haces una analogía de lo intrapsíquico a lo grupal, hay una parte que son todas las dinámicas interpersonales que trascienden lo intrapsíquico. Pero yo creo que un poquito su manera de pensar originalmente estaba por esos lugares. Bueno, desde un punto más espiritual, hay un pastor que se llama Cody Marsh, que trabaja en el Kings Park Stake en Nueva York,
Y él tiene una idea que es la misma que muchos terapeutas podríamos sostener. Fijaros en sus frases, qué bonita es. Dice, por la multitud han sido quebrantados, por la multitud serán sanados. Nosotros muchas veces decimos frases como, si en grupo hemos enfermado, ese grupos como pues, desde que venimos al mundo, la familia, el colegio, lo tal. Si en grupo diríamos, el grupo tiene la capacidad de hacernos enfermar, en grupo también tenemos la capacidad de sanar. Venga, vamos un poquito más allá. La época que es un poquito así más prolífica en este periodo de Moreno es de los años 31 a 34. ¿Qué aparece aquí? Bueno, desde sus trabajos en el teatro de Carnegie Hall, que podría ser el equivalente a lo que después se denominó psicodrama público y lo denominaba teatro de la improvisación, su trabajo como psiquiatra en Sing Sing. Desde ahí empieza también a sistematizar un poco la idea de la psicoterapia de grupo, ¿no? Y la eficacia que tiene la psicoterapia de grupo. Eso lo lleva a Filadelfia, a la conferencia al encuentro de la Asociación de Psiquiatría Americana, y de alguna manera muestra sus primeros resultados con ese trabajo grupal con recursos. Bueno, su modo de trabajar choca con esa forma más didáctica que tenían los otros modelos a la hora de abordar las cosas con las personas que recogían en grupo, ¿no? Y su foco era fundamentalmente interaccional, es decir, cambia el estar desde un lugar donde yo de alguna manera guío, transmito, etcétera, y desde ahí se reflexiona, pero yo lo guío, ¿vale? A una manera de trabajar donde el peso se hace en lo interaccional, en lo que hacemos entre todos. Bueno, en el año 33, con Helen Hall Jennings, trabajan en un centro de mujeres, mujeres con problemas de adaptación, etcétera, etcétera, ¿vale? En el 4 de abril, aquí es importante porque es cuando él empieza a utilizar también el término role-playing. Role-playing tiene dos maneras de leerse. De una manera más restringida, que sería algo así como un entrenamiento de rol, que eso se ha usado mucho, y otra cosa que sería como juego de rol, ¿vale? Ahí algún día nos detendremos un poquito, pero los significados son completamente diferentes. Uno es muy restringido y el otro es casi toda actividad que utiliza técnicas de acción donde uno juega roles se podría meter dentro de esa categoría más amplia. Bueno, también en esta época, el 4 de abril presenta en una convención de la Sociedad Médica en Nueva York sus primeros trabajos de lo que pasó a denominar después el movimiento sociométrico. Y aquí establece o crea un texto que se llama Who Shall Survive? ¿Quién sobrevivirá? El último congreso que se ha realizado en la Sociedad Internacional de Psicoterapia de Grupo y Psicodrama, la IAGP, ha tenido el mismo texto, el mismo nombre, perdón, el mismo lema del congreso, Who Shall Survive? ¿No? ¿Quién sobrevivirá? Es decir, la actualidad o la vigencia de esta pregunta sigue siendo de enorme actualidad a día de hoy. Bueno, en 1934 hay otra persona que viene desde el mundo psicoanalítico, que es otro de los grandes en terapia de grupo, que es S. Lawson, ¿vale? Él habla de una manera de hacer terapia que le llama terapia del yo, terapia del ego, y considera que su trabajo es un trabajo paraanalítico, es decir, no sería estrictamente considerado psicoanalítico, pero bueno, paraanalítico, con toda la filosofía, un poquito del mundo del psicoanálisis. Su trabajo incluía la terapia de juego y también la parte más informativa, conferencias, etcétera. Bueno, en esta misma fecha, 1934, Silder trabaja con pacientes hospitalizados en el Hospital de Bellevue, en Nueva York, y su trabajo se centraba en algo que ha sido clásico siempre en el pensar psicodinámico, que es la transferencia, el manejo de aquellas cosas que surgen y que no sabemos qué nos pasan y nos está colocando el otro, que nos transfiere, nos traslada de otro sitio, y las resistencias grupales. Eso desde el origen me acuerdo cuando yo estudiaba psicoanálisis, que me decían, sí, no, si la gente va a tratamiento con una idea, que es la de querer cambiar, que es la parte más sana que se alía con la parte sana del terapeuta, a la que se va a poner la otra, la de oponerse a los cambios en terapia, que esa será un poquito la resistencia. Bueno, en 1936, nefasto año, como ya sabéis todos, Moreno se va a Beacon y ahí es donde genera ese centro que se convirtió casi luego ya en un centro de peregrinaje, de formación y un sanatorio psiquiátrico, y ahí es donde estuvo trabajando básicamente con el mundo más grave, con el mundo más psicótico, los trastornos delirantes, etc. Bueno,
En una anécdota, cerca Tomás Moreno nos dice que allí, ya fue allí precisamente donde conoció a Moreno, en Beacon, porque fue a pedir que le atendieran a una hermana suya que había tenido un episodio psicótico. Uno va por una cosa, pero una cosa lleva a otra y terminó casándose con Moreno. Bueno, en 1937 inicia la publicación de su primera revista profesional que se llamaba Sociometry, a Journal of Interpersonal Relations. Si mi profesora me oyera, se sentiría discretamente orgulloso. Mi profesora de inglés se sentiría discretamente orgulloso. Pero bueno, Sociometría, una revista de las relaciones interpersonales. La creatividad de Moreno le hizo que la misma revista la fuera cambiando el nombre de vez en cuando, con lo cual a veces es un carajal poder encontrar los textos originales, especialmente cuando no te mueves un poquito en el mundo americano. Bueno, otras figuras que se acercan al trabajo grupal con niños, por ejemplo, fue Lauretta Bender, que utilizaba la terapia de juego con problemas emocionales. También en esta época aparece Kurt Lewin, que estaba más interesado desde el punto de vista más social, pero Kurt Lewin es como el que empieza también un poquito a hablar de todos los temas de dinámica de grupos, etcétera, etcétera. Bueno, también aparecen los grupos de autoayuda, Alcohólicos Anónimos, etcétera. Pero de un modo especialmente relevante hay una figura que se llama Fuchs en el mundo psicoanalítico, que en 1940 organiza la Sociedad de Grupo Analítico. Bueno, esto sería como los primeros esbozos, los pioneros, etcétera. El periodo de expansión lo vamos a mostrar de una manera muy breve, porque es inabarcable hacerlo de otra forma, ¿no? Y ya remitiremos para los que queréis estudiar más en detalle estas cosas. Os voy a dar alguna anécdota interesante, por ejemplo, que en el Hospital de San Elizabeth se construyó y se puso en funcionamiento un teatro de psicodrama, ¿vale? Que durante los años de la Segunda Guerra Mundial la terapia de grupo fue especialmente utilizada, sobre todo en los hospitales para veteranos, que se crea la Sociedad Americana para la Psicoterapia del Grupo y Psicodrama, y se abre el Instituto de Teatro de Psicodrama en el Park Avenue en Nueva York, donde se ofrecen sesiones abiertas. Aquí aparece también el texto de Moreno, que sería como uno de los más clínicos que tiene, es psicoterapia de grupo, ¿vale? En estos años, desde el mundo psicoanalítico aparecen figuras también especialmente relevantes como Wilfred Bion, que trabaja con psicoanálisis de grupo, o un discípulo de Moreno, que es pues, a veces menos conocido y que fue muy prestigioso en los inicios de la terapia de familia, que fue Ackerman, ¿vale? Como uno de los que desarrollan la terapia de familia. Bueno, como veis aquí ya empieza un poquito ya como eso que es a mostrarse, a expandirse la intervención en grupo, se considera, se recoge como un método terapéutico, se avala y a partir de ahí pues es como toda su evolución. En el periodo de innovación, en el último periodo que lo sitúan a partir de 1958, aparecen figuras que de alguna manera pues, contribuyen a que esto cada vez pues, se vaya expandiendo. Una es Fritz Perls y Laura Perls. Cuidado con el Fritz Perls, ¿vale? Porque este hombre es un personaje que algún día también nos detallaremos un poquito, psicoanalista en origen, que como sabéis, él en un congreso de psicoanálisis envía una ponencia sobre agresividad y se la rechazan porque dicen que no se sale un poquito de la ortodoxia analítica. Bueno, un personaje interesante, creativo, pero bueno, que a veces se le olvida citar las fuentes. Fritz Perls se forma con Moreno en Beacon, ¿vale? Fijaros los datos, 1958, la Gestalt, ¿vale? Y entonces él popularizó lo que se fue el Instituto de Salem en California a partir del año 66. Os digo esto porque luego en algunos textos nos veremos como ¿quién crea las técnicas? ¿Quién crea las técnicas? Las crea el Fritz Perls, 1958, Beacon, 1936. O sea, y este pasó por Beacon. Luego vamos a llevarnos bien. Bueno, también aparecen otras figuras como Murphy, Price, donde se empieza a hablar de los grupos o los centros de crecimiento, ¿vale? Que fueron lugares donde se desarrolla toda la psicoterapia que tiene que ver con el movimiento del potencial humano. Bueno, y aparece la integración dentro del mundo humanista, etc. A partir de los 60 también se hacen populares otros modos de trabajar en contextos grupales, como la terapia de familia, la terapia del arte, la terapia a través de la expresión, el movimiento,
se focalizan los distintos trabajos grupales ya con distintos tipos de grupos específicos, pues personas con trastornos de alimentación, personas con trastornos de adicciones, etcétera, con distintos tipos de poblaciones, pues adaptación a los trabajos con niños, con adolescentes, etcétera, etcétera, con trastornos médicos específicos, pues es como que ya se va desarrollando teniendo en cuenta la unidad de intervención, las características de las personas, los objetivos terapéuticos, etc. Bueno, a partir de aquí ya el mundo de la psicoterapia, del psicodrama, como veis, pues se extiende pues de una manera ya que es inabarcable poder citar todo lo que se está desarrollando. Ya habría, pues, que si tuviéramos que decir, bueno, ya tendríamos que meternos en cosas muy concretas. Trabajos sobre grupos en trastornos de conducta alimentaria, pues eso ya sería casi una historia que tenemos sobre el tema. O grupos sobre, cuidado que es muy bonito este tema, y el grupo de trabajo de psicodrama con psicóticos, bueno, también merece como un recorrido específico. Bueno, pues nos hemos ido hasta los años 70, ¿vale? Recordemos que Moreno fallece en el año 74. ¿Vale? A partir de aquí, si os habéis dado cuenta, pues hombre, merecerá la pena ver qué se ha hecho, cómo se ha hecho eso, pero eso ya merecerá bastante más tiempo y más dedicación y estará incluido en nuestras clases específicas. Es decir, los recorridos específicos de la historia de los tratamientos vendrán ya cuando nos metamos en los temas más clínicos, pues ya nos detendremos en cada uno de ellos. Tratamientos que se ha hecho sobre depresión en psicodrama, bueno, pues lo vemos un poquito ya desde su desarrollo teórico, etcétera, etcétera. Bueno, y esta ha sido la clase de hoy. El próximo tema nos vamos a centrar ya en algún aspecto más teórico y técnico. ¿Por qué? Pues porque mi experiencia es que si lentecemos un poquito con solamente aspectos teóricos e introductorios, os termináis aburriendo y estos vídeos los veo yo en mi casa y conmigo mismo y no le interesa a nadie. Así que, nada, vamos al el próximo vídeo va a ser ya algunos aspectos concretos con alguna técnica concreta, de manera que vayáis cogiendo también alguna herramientita. Pues nada más, que hoy no se os olvide, o sea que, a ver, que no tenéis que ir corriendo todavía a la tienda para comprarme algo, que todavía no, pues esperar esta tarde, mañana, lo que haga falta. Solo si surge el deseo. Bueno, con un poquito de humor, nosotros siempre nos gusta decir con una frase muy bonita y muy psicodramática, es hasta el próximo encuentro. Un beso a todos.